Buenas tardes, doctor. ¿Cómo están? Buenas tardes, chicos. Estamos a la espera de que el resto de sus compañeros se conecte. En 2 minutos más iniciamos nuestra clase. Bien, chicos, entonces damos continuidad a la temática que estamos abordando en relación a lo que son los límites articulares fisiológicos, su manera de evaluación. Y hoy vamos a hablar un poco de lo que es el abordaje terapéutico, ya las bases y principios de lo que es la manipulación, cuando existe disfunciones que están relacionadas con el límite articular. No se olviden que al hacer todo el proceso de evaluación ya nosotros sabemos cuál es el origen de esta limitación, ¿verdad? En la parte final del trayecto. Como habíamos mencionado en la anterior clase, este límite puede estar dado por un problema del músculo antagonista, puede estar dado por una alteración de la estructura muscular, del músculo sinergista o del músculo agonista, puede estar dado por una disfunción cápsulo ligamentaria, por inestabilidad, o sea, hay muchas razones que nos van a generar un problema
en el límite del movimiento, ¿verdad? Cuando nosotros nos enfocamos en determinar cuál es ese problema, con toda la evaluación que hacemos, ya tenemos una idea de cuál va a ser la maniobra o las maniobras que deberíamos utilizar para reducir la sintomatología que nos limita justamente el realizar movimiento sin ningún problema. Y asimismo para ir incrementando progresivamente la funcionalidad del segmento que estamos abordando. Ustedes que están en Clínicas 2 han formado parte, ¿verdad?, de las distintas defensas de casos clínicos, en las cuales generalmente sus compañeros de Clínicas 3 se encargan de elaborar los objetivos terapéuticos que van a guiar toda la planificación de la terapia. En esos objetivos terapéuticos nosotros tenemos objetivos a corto, mediano y largo plazo, los cuales están diferenciados por el tiempo en el cual vamos a hacer el abordaje, ¿verdad?, de cada paciente. El objetivo a corto plazo, cuando tenemos un problema que nos genera, en este caso, un problema de dolor, una molestia en la parte final del movimiento que no nos permite completar de forma adecuada el rango de movimiento que una articulación tiene, ¿cuál creen que debe ser ese objetivo a corto plazo que tengamos que utilizar para que este sea útil en el planteamiento de lo que es la intervención clínica del paciente? A ver, chicos, vayan pensando cuál es el objetivo a corto plazo que generalmente se utiliza. Sus compañeros mismos han debido redactar en sus casos clínicos, ¿verdad? A corto plazo vamos a buscar esto. ¿Cuál es ese objetivo? Eh, Hola Doc, principalmente creo que sería reducir el dolor. Muy bien. En este caso sí es el principal objetivo, Pablo, ¿verdad? Porque si es que el dolor persiste en la persona, no nos permite realizar, en algunos casos, ni siquiera otras maniobras exploratorias ni evaluativas, y peor aún algún tipo de terapia con el fin de restablecer la función del segmento. Por eso mismo, lo primero que deberíamos hacer nosotros es determinar cuál es la estructura que está generando la alteración del movimiento, la que está generando los síntomas de dolor, y abordar esa estructura directamente, ¿verdad? Si nosotros tenemos un problema cápsulo-ligamentario por una distensión, pues tenemos que hacer una terapia para revertir dicha distensión. Si tenemos un problema a nivel de músculo antagonista, igual determinamos cuál es ese problema y nos enfocamos en revertir el dolor que genera justamente dicho músculo. Cada una de los recursos que nosotros vayamos a utilizar van en directa relación con lo que nosotros hemos determinado en la evaluación, porque nuestro diagnóstico cinético funcional nos habla de lo que es la limitación la limitación de las actividades de la vida diaria, la restricción a la participación, la estructura función que ha quedado afectada, ¿verdad? Pero todo lo que nosotros hemos hecho previamente en el hallazgo de este diagnóstico es lo que nos tiene que dirigir para la planificación de la terapia. Si nosotros hemos determinado que realmente hay presencia de dolor, lo hemos categorizado, le hemos asignado una puntuación en la escala analógica y sabemos cuál es la estructura que está provocando dicho dolor, entonces nos vamos a enfocar en el objetivo a corto plazo, es revertir justamente este dolor, abordando terapéuticamente a la estructura que ha quedado afectada. Entonces nos vamos a poner en distintas alternativas, sin importar que si recurrimos o no a terapia manual o a otros recursos de fisioterapia con medios físicos. Sin importar eso, muchachos, quisiera que ustedes me hablen un poquito de qué harían si el dolor del paciente justamente se da por una distensión ligamentaria. O sea, tenemos un esguince de primer grado, digamos, vamos a poner en la rodilla, ligamento colateral interno, esguince de primer grado, dolor en la región interna por distensión del ligamento. ¿Qué alternativas terapéuticas tendríamos para conseguir este objetivo de reducción del dolor? La crioterapia, tal vez, Doc, si es que hay una inflamación. La crioterapia podría ser, ¿verdad? Si estamos pero en una fase aguda, ¿verdad? Una aguda inmediata. Si han pasado máximo 48 horas después de la alteración. Si estamos en una fase aguda tardía, ya tal vez la crioterapia no sería tan efectiva como la termoterapia con calor, ¿verdad? La aplicación de calor. Entonces podría ser una alternativa que nos reduzca el dolor a la par que reduce la inflamación. Producto de la inflamación se está manifestando en este caso el dolor. Aplicamos Doctor, esto. ¿Qué otros recursos ¿podríamos, nos ayudaría? podríamos usar TENS para reducir el dolor? Muy bien, el TENS. ¿Con qué tipo de modulación lo utilizamos el TENS? A ver, primero, ¿qué tipo de TENS vamos a utilizar? Tenemos dos TENS, ¿verdad? De baja intensidad, de alta intensidad. ¿Cuál de los dos utilizaríamos?
El de baja intensidad. Ya, y este de baja intensidad, ¿cómo lo modulamos? No se olviden que de baja intensidad es un TENS bifásico asimétrico, ¿verdad? Entonces tendríamos, perdón, bifásico simétrico. Entonces tendríamos que nosotros modular el TENS para alcanzar una respuesta relacionada con la reducción del dolor, ¿verdad? El TENS de baja intensidad es mucho más analgésico, evidentemente, sí. Pero ahora, ¿cómo nosotros lo modulamos? ¿A cuánta intensidad vamos a programar el TENS? ¿Cuál va a ser la posición de los electrodos que vamos a utilizar? ¿Cuánto tiempo lo vamos a aplicar? Ustedes han llevado las materias, ¿verdad? De fisioterapia 1, 2 y 3, donde han llevado aplicación de recursos físicos como electroterapia. Entonces, dentro de esta aplicación hay algunas corrientes que no necesitan hacer una modulación muy compleja porque ya tienen prácticamente todo calibrado, sobre todo las corrientes de baja frecuencia, ¿verdad? Que tienen efecto galvánico. Y el TENS de baja intensidad tiene efecto galvánico, al ser bifásico simétrico. Entonces, no tiene una onda negativa, solo positiva. Entonces recurrimos a este principio. Ya lo modulamos. La intensidad va a estar en relación a la percepción del paciente. Pero ahora, ¿cómo posicionamos los electrodos? No se olviden que tenemos técnicas para posicionar los electrodos. Tenemos una técnica longitudinal, transarticular, transregional. ¿Cuál de ellas utilizaríamos? ¿Podría ser la transarticular? ¿Ya? La transarticular, posicionando electrodos entonces uno sobre el ligamento colateral interno y el otro sobre el ligamento colateral externo. Así tendría que ser, ¿verdad? Sí. Ya. ¿Qué beneficios nos traería esta técnica transarticular en relación a la técnica que comúnmente se utiliza, que es la técnica longitudinal? O sea, los dos electrodos a nivel del ligamento. Uno tal vez en el trayecto, el otro en el origen, o en un lugar más cercano, pero los dos sobre el mismo plano del ligamento. ¿Qué diferencia habría entre la técnica transarticular y la longitudinal? Puede ser que la longitudinal se usa más para músculos, ¿no? Para cuando hay un daño en el vientre muscular, porque como usted dijo, va a viajar de positivo a negativo, entonces no tendría mucho sentido para la articulación, porque estamos, en el caso del tobillo queremos que estén que vaya a tratar las articulaciones, ¿no? Sería más Perfecto, Miguel. focal. Perfecto, Pablito, perdón. Excelente. En este caso está muy bien planteado. Porque la transarticular generalmente es para un daño articular, ¿verdad? Estructuras articulares, cápsula articular, ligamentos, puede ser meniscos, incluso en algún caso, si estamos hablando de la rodilla. En cambio, la longitudinal sí es más para casos musculares. Obviamente que también se podría aplicar en un caso de distensión ligamentaria, se podría utilizar en una alteración tendinosa, pero es mucho más aplicable justamente en tejido miofascial, músculo y tendones. Bien. Además que en este caso estamos buscando solamente analgesia, ¿no? Utilizando un polo positivo y negativo, como bien se plantea, porque estamos partiendo de una corriente de baja intensidad con efecto galvánico. Y en este caso, este test de baja intensidad va a utilizar polaridad. Ya la polaridad es cuestión de otro análisis, ¿verdad? Porque el cátodo y el ánodo tienen que utilizarse en relación a la evolución. Si es en un proceso agudo, si es en un proceso crónico, si estamos en un agudo tardío, ¿cuál aplicaríamos en el punto de la lesión? ¿El polo positivo o el polo negativo? ¿Cuál sería mejor? ¿Cuál de los dos genera vasoconstricción? Creo que en el circuito Doc la corriente viaja de positivo a negativo. Mm, Esto cuando estamos hablando de una corriente de alta intensidad, de alta frecuencia, va de polo norte a polo sur. Pero en este caso podemos hacer un flujo de negativo a positivo o de positivo a negativo, es indiferente. La cuestión es que estamos aplicando un electrodo porque uno de estos, ya sea el positivo o el negativo, va a tener más efecto de vasoconstricción respecto al otro. Lo que nosotros buscamos en este caso es complementar con una corriente el efecto de vasoconstricción para que sí haya menos dolor, producto de la liberación de sustancias sobre el tejido que está afectado. Entonces, ¿cuál de los dos va a generar vasoconstricción?
Creo que el polo positivo es el que genera vasoconstricción, doc. Excelente, Iris. El polo positivo, o sea, en este caso el ánodo es el que va a generar vasoconstricción. Por tanto, vamos a posicionar el polo positivo en el lugar de la lesión y el negativo ya sea en el plano transversal, o sea, al otro lado de la articulación, o puede ser sobre un trayecto longitudinal, porque en este caso cualquier tejido nos va a servir de conductor para transportar justamente el efecto del polo positivo sobre el tejido en el cual esté posicionado. Entonces, en esa circunstancia no hay problema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué estamos analizando esto? Porque más allá de que es terapia manual, estamos planteando un modelo completo de abordaje en el caso de que hubiera una alteración de este tipo. Bien. Entonces, pensando en ese mismo efecto de vasodilatación, perdón, de vasoconstricción, algún tipo de recurso de terapia manual, de kinesioterapia sin aplicación de recursos físicos, nos servirá para buscar este mismo objetivo que es reducir el dolor y la inflamación. De los que hemos llevado actualmente, de los recursos que hemos ido analizando poco a poco, ¿cuál de ellos creen que nos podría servir en este caso? ¿Creen que nos podría servir Siriax? ¿Nos podría servir Kaltenborg? ¿Nos podría servir algo de lo que es drenaje linfático manual? ¿Nos podría servir algo de lo que es Cheitov? ¿Una técnica normotensiva? ¿Qué creen? Tal vez el drenaje linfático, Doc, en caso de que haya, como usted dice, una inflamación o se edematice la zona. Podría ser, ¿verdad? Una alternativa si es que hay un edema que está bastante disperso sobre la región, que está generando otro tipo de problemas, sí podría ser un muy buen recurso terapéutico. Ahora podríamos utilizar algún otro que nos genere tal vez una disminución de la tensión si es que hemos determinado que hay estructuras periarticulares que han incrementado su tensión con el fin de mantener la estabilidad de la rodilla. En este caso pueden ser el músculo recto interno, ¿verdad? Que es uno de los principales estabilizadores dinámicos de la rodilla en la región interna. Entonces ya va a depender justamente de lo que nosotros analicemos como el conjunto de alteraciones que están presentes en el paciente. Si digamos ya recurrimos a esto, estamos buscando a corto plazo conseguir este objetivo, hemos hecho una lista de los recursos terapéuticos que vamos a utilizar, digamos que ya los estamos aplicando y conseguimos buenos efectos. El paciente ha reducido bastante el dolor y estamos presos a pasar a alcanzar nuestro objetivo a corto plazo. Tal vez no lo alcanzamos por completo, pero ya nos consideramos capaces de aplicar el objetivo a mediano plazo. ¿Cuál creen que debería ser el objetivo a mediano plazo en este caso? ¿Qué harían después de reducir el dolor, chicos? En este caso de distensión ligamentaria, ya el paciente puede incluso pisar con un poco más de alineación. Ya no hay ese problema de tal vez subir y bajar grados con mucha molestia. El dolor persiste, pero en una baja intensidad. ¿Cuál sería el siguiente objetivo después de reducir el dolor y la inflamación? Fortalecimiento de los músculos superiores para tener más estabilidad en la articulación. Fortalecer el músculo, o sea, incrementar la fuerza muscular sería el objetivo en este caso. A ver, Perdón, eso. incrementar la fuerza, ¿verdad? Entonces, a ver, ¿qué opinan los demás chicos? ¿Estaría bien a mediano plazo trabajar con el incremento de la fuerza al Eh, implantear otra cosa? doctor, Doctor, ¿se podría trabajar propiocepción o eso sería como a largo plazo? Muy bien, realizar entrenamiento propioceptivo, o sea, con el objetivo de incrementar la estabilidad articular. A ver, ¿qué doctor, opinan los demás? Ya tenemos aquí dos criterios. A ver, Osmar, doctor. dime. eh, para mediano plazo yo creo que también sería ver la manera de recuperar los arcos de movimiento. Ya, muy bien. Incrementar la amplitud del movimiento. Ya, perfecto. Sí, Aquí tenemos tres objetivos. La verdad, cualquiera de los tres podría ser útil, pero desde el punto de vista de lo que es la restitución funcional, traten de ponerse en esta situación. En la mayoría de los casos, se busca a mediano plazo, primero incrementar la amplitud, ¿ya? O sea, incrementar el rango.
¿Por qué razón? O sea, no es que no pueda hacer yo antes el incremento de la fuerza. Lo que pasa es que en algunos casos, cuando estamos buscando el incremento de la fuerza, trabajamos con ejercicio contra resistencia. Si lo hacemos en una persona que ya tiene un rango reducido por la alteración, por el dolor, por las molestias y demás, se podría mantener ese arco reducido, aun el músculo, aunque el músculo incremente su fuerza, aunque el dolor desaparezca, se podría preservar ese rango reducido porque ya el paciente ha generado un modelo biomecánico de desempeño con ese rango, ¿verdad? Como un rango adaptativo a las disfunciones que presentaba, como un rango de compensación. Entonces, por eso es que generalmente se prescribe que antes de generar cualquier tipo de trabajo relacionado con el incremento de fuerza, primero se pueda incrementar el rango de movimiento, o sea, incrementar la amplitud. ¿Sí? Si el paciente tenía una amplitud reducida, con la reducción de dolor, esta va a incrementar. Tal vez no se ha podido alcanzar por completo, entonces podemos recurrir a distintos procedimientos de quimioterapia, como la quimioterapia activa, que es tan fácil de poder utilizar, la verdad, y la quimioterapia pasiva, que es su complemento, que busque incrementar este rango. Ahora, si nosotros vemos que en el proceso de incrementar el rango hay un dolor porque tal vez, como les decía, uno de los músculos afectados haya generado una disminución de su tensión, entonces el objetivo conjunto va a ser incrementar la elasticidad. Entonces vamos a trabajar sobre ese incremento de la elasticidad siempre en cuando se preserve obviamente la integridad del ligamento, no se lo fuerce, y de esa manera trabajamos a la par, con incremento de elasticidad, incremento del arco, ya cada uno con sus respectivos recursos terapéuticos, para después de eso ya proyectarnos a largo plazo. Y sí, evidentemente a largo plazo ya tendríamos que buscar tanto el incremento de la fuerza como el incremento de la estabilidad. Para el incremento de la fuerza tenemos el fortalecimiento de distintos tipos, incluido la electroterapia, ¿verdad? O algún otro recurso de técnicas de quimioterapia. Y para el incremento de elasticidad tenemos el entrenamiento propioceptivo directamente. O sea que en este caso lo que ustedes han mencionado, sí los vamos a aplicar, solo que organizados de esta manera para que tengamos una respuesta apropiada, ya que nuestro objetivo final, el que debemos alcanzar nosotros, es conseguir la restitución completa del segmento que ha quedado afectado. Si es que nuestro pronóstico es favorable, pues entonces significa que vamos a alcanzar un nivel mayor de funcionalidad a comparación de la funcional con la cual nos hemos topado durante la evaluación. Entonces, nuestro objetivo final podría ser restituir la funcionalidad completa, siempre en cuando las estructuras anatómicas puedan revertir su alteración funcional, ¿verdad? Porque si fuera el caso de que hay una alteración ya con pérdida de la continuidad, que necesita una reparación quirúrgica, en la cual se va a hacer una adaptación, una remodelación de las estructuras, ya a veces es un poco complicado el presumir que vamos a restituir la funcionalidad completa. Tal vez vamos a readaptar la funcionalidad, pero no restituirla. Entonces ahí va a haber una diferencia en cuanto al alcance del objetivo. Pero en todo proceso lo que se busca es ir incrementando justamente este nivel de funcionalidad para que después de todo el abordaje el paciente pueda alcanzar su nivel mayor justamente de desempeño funcional e incluso mejor de lo que estaba antes de la lesión. Ya chicos, entonces ahora ya hablando un poco de lo que es los recursos que podemos aplicar, porque ya hemos organizado bien los objetivos, ya para mediano plazo más o menos tenemos una idea, ¿verdad? Con técnicas de incremento de elasticidad, de quimioterapia activa, pasiva y demás, hidroterapia, lo que se vaya a utilizar. Ya a largo plazo nosotros tenemos ya técnicas un poco más específicas. Una que está relacionada con el incremento de la fuerza, que va a ser netamente técnica de fortalecimiento, y otra que es el incremento de la estabilidad, que es a lo que quiero llegar justamente. ¿Ya? ¿Ustedes han escuchado hablar en algún momento del entrenamiento propioceptivo? Sí, doctor, es cuando entrenamos con superficies inestables para ganar equilibrio en la articulación, ¿no? Muy Y bien. para evitar lesiones también. Ya, perfecto. Se hace para evitar lesiones, ¿verdad? Con el fin de generar mayor estabilidad, un mejor desempeño de desplazamiento articular. Se hace desde el punto de vista terapéutico para restituir la estabilidad que se ha perdido circunstancialmente en una alteración y demás. Entonces, este entrenamiento propioceptivo es una técnica como tal. Lo que se hace con esta técnica es trabajar en dos fases, una fase estática y una fase dinámica. Ambas fases tienen una etapa, una subetapa básica y avanzada, ¿ya? En las cuales se tiene que hacer justamente la aplicación de distintas maniobras
para ir paulatinamente incrementando esta estabilidad. Si primero trabajamos con la fase estática para después pasar a la fase dinámica, como les decía, la estática tiene una fase básica y una avanzada. ¿Qué sería lo más básico y elemental para trabajar sobre la estabilidad de un segmento? ¿Qué es lo primero que se debería hacer para buscar esta estabilidad? Lo primero que deberíamos hacer, chicos, considerando que ya hemos alcanzado objetivos hasta mediano plazo, ya tenemos un segmento un poco más adaptado a lo que es la actividad, se debería trabajar con descarga de peso, ¿ya? Pero una descarga de peso que no genere inestabilidad en un principio, o sea, porque el paciente ya ha cursado con inestabilidad, ya producto de esto no estaba generando la misma descarga de peso, estaba apoyando menos el segmento que estaba afectado para no generar tanta tensión en los ligamentos, cápsula y demás. Ahora se tiene que trabajar con el peso completo. Si estamos hablando de un segmento como el miembro inferior, como la rodilla, que puede someterse a un poco más de inestabilidad haciendo el apoyo unipodal, pues aprovechamos esto. Entonces, en la fase estática, el paciente lo único que tendría que hacer es mantener el apoyo unipodal y en ese apoyo unipodal simplemente tolerar primeramente 5 segundos, 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos ese apoyo unipodal sin perder la estabilidad y cuando se pierda la estabilidad obviamente sujetarlo, que el paciente también tenga elementos de sujeción laterales, anteroposterior, para que no pierda el balance y caiga. Simplemente hacemos eso. ¿En qué nos va a ayudar esto? Este primer trabajo relacionado con la descarga de peso, en este caso unilateral, ¿en qué nos ayudará para buscar este objetivo de reforzar la articulación, incrementar su estabilidad? Vámonos a lo fisiológico, muchachos. ¿En qué nos va a beneficiar? Perdón, ¿cuál era la pregunta? La pregunta es, en esta primera fase del entrenamiento proprioceptivo se trabaja con inicio de la estimulación, pero inestable, es lo que se llama. Entonces, para esto estamos haciendo un apoyo unipodal. El paciente va a mantener esta posición durante 5, 10, 15, 20 segundos, lo que pueda tolerar. ¿Cuál es el beneficio fisiológico del realizar ese tipo de trabajo? Bueno, tal vez es que va a haber una estimulación en lo que son usos musculares y órganos tendinosos de Golgi, ¿no? Ya, muy bien. ¿Y Eso. por qué se van a estimular? Porque no se olviden que estamos trabajando con el peso total, que normalmente lo pueden, se puede diferenciar o se puede repartir en ambos miembros inferiores, pero al trabajar con el peso total del paciente o con un peso extra, lo que estamos haciendo es generar más tensión en los ligamentos porque estos tienen que soportar a la articulación en una posición alineada. Por eso, el eje que se respete para la mantención de esta posición tiene que ser el eje fisiológico de la persona. No podemos tratar de corregirlo o modificarlo. O sea, por decir, a esta persona tiene un valgo fisiológico, entonces voy a intentar cambie un poco de posición para forzar el varo. Entonces, eso ya no tiene sentido porque nosotros tenemos que trabajar en el eje fisiológico que la persona tiene y ha preservado y a la cual ya está adaptada. Entonces, en este apoyo unipodal solamente hacemos eso. Toda la descarga de peso va sobre ese segmento que está en apoyo con el suelo, para que así ese incremento de la descarga de peso vaya a generar más tensión y busque más estabilidad en los ligamentos colaterales, en este caso en el ligamento medial. En una fase básica, estática básica, se trabaja solamente esto, solamente con descarga de peso. Ya cuando estemos en la fase estática avanzada, ya nosotros generamos otra cosa más sumada a esto. ¿Qué podríamos nosotros implementar? Pero también de forma estática, chicos, para que ya no solamente sea descarga de peso, sino sea algo más asociado a la descarga de peso. ¿Qué Flexión sugeriría? de la ¿Ah? rodilla, Doc. En las rodillas estamos hablando, sí. Sí, flexión de rodilla, Ya, porque si perfecto, excelente. Lo mismo, pero con flexión de rodilla. Entonces, en una posición ya de flexión, pero estática, estamos haciendo lo mismo, solo que la articulación ya no estaba del todo preparada para la flexión. Estamos dando un nuevo estímulo. Estamos sumando un estímulo a este apoyo unipodal y por tanto vamos a generar otro tipo de estímulo propioceptivo
a estas estructuras que tienen justamente la capacidad de responder efectivamente, ¿ya? Voy a desconectar un momentito para grabar este video. Ya está terminada esta primera reunión. Les vuelvo a enviar el link para ya explicarles qué va a pasar fisiológicamente en el cerebro, ¿ya? Entonces nos desconectamos máximo 5 minutitos, chicos. Ya, Doc.